Buenas tardes, Eva. Buenas tardes a nuestros oyentes. Saludamos cordialmente, como siempre, desde los estudios en Lora, a los oyentes de las comarcas de la Vega de Guadalquivir y Campiña, Alcores, así como también en redes sociales. Es martes, toca entrevista y hoy estamos en el estudio. Ya saben ustedes que hemos hecho en los últimos días algunas escapadas, hemos estado en diferentes ayuntamientos, pero al volver de nuevo a Lora y estar con su alcalde, nos visita aquí en el estudio. Antonio Enamorado, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Te veo estresado, Antonio. Bueno, cuéntanos, ¿qué te pasa? Es normal. ¿Tantos líos? Una mañana con mucho sobresalto. Conforme se acerca un puente o una Navidad o un periodo vacacional, se concentran todos los problemas en los días previos. Eso probablemente anuncie que mañana celebraremos el Día de la Constitución, un día que no es laborable, y que consecutivamente el día 8 tendremos el Día de Nuestra Señora de la Inmaculada. Así que cuando estas cosas pasan, se avecina un puente, se avecinan los problemas los días anteriores. Bueno, pero aquí en este estudio y ante este micrófono, ya sabes que tienes una charla de cara pues a que nos cuentes en la actualidad, nos cuentes todo, intenta relajarte, intenta durante los próximos 30 y algo de minutos que vas a estar con nosotros, pues contarnos cosas que le gustan a tus ciudadanos, le gustan a los loreños, ¿no? Para eso estamos. Hemos venido aquí a querer contar de forma directa la actualidad municipal, con mucha transparencia, para que todos nuestros vecinos estén, pues evidentemente, enterados de todo lo que se cuece en su ayuntamiento. Además de las ruedas de prensa que tiene, ya sabes que asiduamente cada mes y algo tienes una cita con nosotros, con nuestros oyentes, para contarnos. Estamos a final de año, hacemos balance desde que llegaste en el mes de... ¿Cuándo fue? Julio, ¿no? Sí, en el mes de junio. Junio. Cuéntanos el balance de estos casi 6 meses. Bueno, lo primero que hicimos es lo que dijimos que íbamos a hacer, que era poner la casa en orden. Nos encontramos con un presupuesto quebrado, que no tenía dinero para pagar nóminas de trabajadores. Nos encontramos un presupuesto donde no había luz, donde no había dinero para pagar la luz. De ahí que nos cortaran el suministro del puente del río. Y a partir de ahí pues hicimos lo que tenemos que hacer, para lo que los vecinos nos han votado. Nos han votado para que vengamos a solucionar problemas y pongamos el pueblo en orden. Entonces pues cogimos dinero del banco, del dinero que ya habíamos ahorrado nosotros previamente cuando estuvimos en el gobierno. Incorporamos un suplemento de crédito con 2,5 millones de euros, justo para terminar el año, es decir, para pagar gasoil, para pagar la luz, para pagar a los trabajadores, para acabar el año. Y así lo hicimos, pero de forma inmediata. Es decir, ese suplemento lo aprobamos en el mes de julio, lo que significó que tuvimos que andar con mucha rapidez, mucha solvencia. Eso lo bueno es de haber estado gobernando antes, que ya sabíamos cómo se tenía que hacer todo y mostramos una agilidad tremenda. Hicimos eso y después nos pusimos a solucionar los problemas de todos los vecinos. Nos pusimos a hacer el presupuesto municipal, que a priori la intención era haberlo llevado en el mes de octubre. Desgraciadamente ya teníamos el presupuesto ya finiquitado, listo para las revisiones. Desgraciadamente no sobrevino el asunto del agua potable, que eso nos quebró en dos. Y con el tema del agua potable pues hemos estado liados hasta hace muy poquito. Así que eso es lo que ha hecho que se retrasara el presupuesto, pero aún así el presupuesto ha salido en tiempo y en forma, así que ya podemos tener garantizado que para el año que viene, a partir de enero, vamos a tener un presupuesto en vigor del año 2024, que sin duda alguna es el mayor presupuesto de la historia de Lora del Río. Entre tanto, también entendimos que podían volver las reglas fiscales por parte del Gobierno de España. Las reglas fiscales son una serie de limitaciones que el Gobierno pone a los ayuntamientos y las impone en los presupuestos generales del Estado. Para que no se endeude. Para que no se endeuden los ayuntamientos y sobre todo también para que dejen ese dinerito en el banco, lo dejen en el banco, no lo utilicen porque interesa que cuando presentan las cuentas en Bruselas, el Gobierno lleva un déficit brutal. Las comunidades autónomas, algunas llevan déficit, pero más o menos acaban casi que en tabla, y los ayuntamientos tenemos superávit. Entonces, cuando todo eso se pone en una balanza, el dinero de los ayuntamientos lo utilizan para enmascarar el déficit del Gobierno de España. De esa manera,
aparecen las reglas fiscales. Le dicen a los ayuntamientos que no se endeuden y el que tiene dinero en el banco que lo deje en el banco y le ponen unas limitaciones para que puedan gastarlo. Entonces, todos los partidos políticos en Lora del Río hemos estado siempre de acuerdo que el dinero, más que en el banco, debe de estar donde tiene que estar, que es en la calle, utilizarlo en la calle. Y en ese sentido, pues antes de que se impusieran las reglas fiscales en los nuevos presupuestos generales del Estado que puedan poder salir a lo largo del mes de diciembre o de enero, pues evidentemente nosotros nos adelantamos a la jugada y lo que hicimos fue utilizar ese dinero ahorrado que tenía el ayuntamiento de cuando estuvimos nosotros en el gobierno anterior y volvimos a coger 2 millones y algo de euros para volverlo a invertir en el municipio, pero no lo hemos hecho con el espíritu como hicieron anteriormente el equipo de gobierno anterior, donde se invirtió mucho en dinero que se fumó, sino nosotros hemos cogido el dinero del banco, que al final son números, y lo hemos invertido en patrimonio. Es decir, ese dinero sigue estando presente en nuestro municipio. Le pongo un ejemplo. Vamos a coger un dinero para comprar un terreno y ponerlo a disposición de la Junta de Andalucía para nuevas instalaciones sanitarias. Pues ese dinero es que está ahí y eso no se va a ir. Eso forma parte del patrimonio municipal. Vamos a coger y vamos a agrandar el polideportivo con una obra de 300.000 euros. Es que eso forma parte del el pabellón, digamos, a efectos fiscales ya vale mucho más de lo que valía antes porque lo hemos agrandado. O vamos a realizar, por ejemplo, mejoras en los centros escolares del municipio, pues que igualmente también lo hemos conseguido hacer. Entonces, ese dinero, a excepción, o también que hemos utilizado dinero para ahorrar más, como por ejemplo el caso de la luminaria. Es decir, gastamos 300.000 euros en cambiar luces a luces LED y lo que estamos ahorrando todos los años son 100.000 euros. En el consumo. En el consumo. Por lo cual, inviertes para ahorrar. Y una parte que hemos utilizado, pues como no podía ser de otra manera, para seguir apostando por la gente que más lo necesita. No dándole una subvención, sino dándole ese trabajo del mes, de que la gente, tú sabes que se apunta una vez al año, se apunta en una lista del plan de empleo social, de servicios sociales, se apuntan las familias más desfavorecidas y ahí pues sale una lista de gente. Normalmente teníamos sobre 100 y pico aproximadamente en esa lista y de ahí pues íbamos llamando un mes a cada persona para que pueda trabajar pues o bien pintando en los árboles, o bien barriendo, o bien haciendo cualquier cosa del ayuntamiento. Aportando un trabajo a la sociedad. Y entonces, al pueblo de Lora. Este año, con la sequía que tenemos, hemos visto que la lista se nos ha ido a 260. Por lo cual hemos cogido también dinero de ese ahorro para invertirlo en las personas, que a su vez las personas lo invierten en el comercio en Lora. Sí, que es decir, es una pescadilla. Nosotros le pagamos aproximadamente un trabajador que ha trabajado de peón durante el mes de trabajo, cerca de 1.800 euros al mes, pues esa persona, ese dinero, pues evidentemente no se lo va a quedar en su banco, lo va a gastar para sus cosas, para pagar la comida en el supermercado, para pagar gasolina si tiene que echar gasolina al coche, para pagar seguro, para comprarse una ropa para Navidad. Entonces ese dinero es una ayuda definitiva a una familia, pero que esa familia a su vez ayuda a la recuperación económica del municipio, por lo cual esos 160.000 euros que se invirtieron en el suplemento vuelven también ahí. Así que de esa manera creo que hemos hecho una buena gestión a lo largo de estos meses a la hora de estabilizar el ayuntamiento, de pronosticar lo que pueda venir en los próximos meses y sobre todo haciendo nuestros deberes como no podía hacer de otra manera, que era sacando los presupuestos municipales antes del año 2024. Nos vamos a centrar ahora en esos presupuestos, pero antes, Antonio, ¿ha sido el momento más difícil desde que está en la política cuando llega el problema tan grave del agua? Sí, además este ha sido desde luego el problema más relevante que hemos tenido. Además este inicio de legislatura ha sido muy complicado. Yo muchas veces digo a mis compañeros, parece que vienen como bíblicamente las 7 plagas de Egipto, porque nos encontramos un ayuntamiento quebrado económicamente. Después vino el incendio aquel que un poco nos desesperó a todos en la sierra porque no sabíamos si iba a coger una magnitud mayor de la que ya estuvo después de una semana ardiendo en el campo. Después nos vino el huracán. Después del huracán nos vino el problema del agua. Después del agua nos vino la tragedia que han pasado aquí en Lora del Río con la muerte de un chico y nuevamente la carretera de Carmona dándonos susto, otro piso que salió ardiendo y válgame el Señor,
que inicio de legislatura. Hay más de 7 placas ya, si empezamos a enumerar. Sí, probablemente, la verdad que sí, pero bueno, ahí estamos con mucha fuerza, solventando cada una de estas cuestiones que se han planteado. Yo creo que en ese sentido los vecinos están contentos de tener un alcalde que está a la altura de estas circunstancias, y yo contento de tener la oportunidad de poder colaborar con mi pueblo en esa materia y de ayudar en la medida de lo posible en todas las cuestiones que se me han ido planteando, todos esos retos. ¿Cómo está el agua ahora mismo, al día de hoy, a 5 de diciembre? Bueno, el agua ahora mismo es un agua potable, es un agua con una buena calidad. Ha funcionado el invento que hicimos a la hora de hacer un proceso de decantación previa antes de la depuradora. En los próximos días los filtros estarán ya acabados definitivamente, los 8 filtros. Así que una vez que estén acabados los 8 filtros de forma definitiva, vamos a intentar volver a retomar el suministro de forma directa entre el pantano José Torán y la depuradora, a ver qué rendimiento da solamente utilizando esos filtros nuevos que hemos montado. En el caso contrario, pues tendríamos que mantener el sistema que tenemos, pero buscando una alternativa, porque evidentemente los regantes del Embezar nos lo han prestado, no para siempre, sino un tiempo prudencial. Ellos ahora mismo no lo están utilizando, entonces lo podemos utilizar, pero en el caso de que siga lloviendo y tengamos un otoño, un invierno lluvioso, eso pues propiciará que probablemente el manganeso se disperse y no haya... en fin, sí, que no tengamos el problema. Será un poco diferente, así es. Hay que ver 20 y tantos años sin haber estado a la altura. Así es, eso no solo lo ha dicho una auditoría externa que contratamos nosotros, lo digo esto porque a nosotros como corporación anterior se nos criticó de que si nos estábamos gastando unos dinerales con las auditorías externas. Claro, es que teníamos que evaluar en qué situación nos habíamos encontrado esto. ¿Eso va a valer ahora? Claro, eso de hecho está valiendo, porque a la hora de la reclamación administrativa que el ayuntamiento le ha hecho en el pleno a la antigua concesionaria, le ha hecho una reclamación administrativa porque no ha cumplido con el contrato, y eso se votó el otro día en el pleno. ¿Eso de cuánto es? Eso de 21.000 euros. Y otras reclamaciones, que esa es la revisiones de oficio que se está haciendo. Oiga, usted que tenía que haber hecho, nosotros estamos revisando lo que usted dijo que hizo bien y resulta que no estaba tan bien, pues de ahí sale, pues evidentemente, una reclamación de oficio, una reclamación importante a la antigua concesionaria. Y eso pues vamos a seguir para adelante, porque yo estoy aquí para defender mi pueblo. Yo no estoy aquí para defender a ninguna empresa ni a ninguna concesión administrativa, estoy aquí para defender mi pueblo. Y si creo que en algo se nos ha tomado el pelo, o tengo por lo menos indicios de que se nos ha tomado el pelo, estoy en mi derecho como alcalde de todos los loreños reclamar a esa empresa lo que creo que es de los loreños, y eso estamos haciendo. Entonces, en base a estos estudios que se solicitaron en su momento, que es verdad que nosotros pues, hemos invertido una cantidad económica importante de casi 30.000 euros en analizar todas estas circunstancias, pero ya de por sí podemos ver que si alguna de estas cuestiones prospera, evidentemente el retorno de la inversión será muy superior, porque de lo que se trata es de que nosotros hemos tratado siempre con justicia a todas las empresas que han trabajado en Loa del Río, se les ha pagado, pero también queremos que no se nos engañe. Entonces, en ese sentido, como tenemos indicios a raíz de esas auditorías que encargamos, pues evidentemente vamos a hacer las reclamaciones que hagan falta, y que bueno, que después sea un juez quien decida si es el ayuntamiento quien tiene razón o no. 19.124.423 euros es el presupuesto. Así es. ¿El mayor de la historia? El mayor presupuesto de la historia de Lora del Río. Es un presupuesto que, a pesar de ser el mayor de la historia de Lora del Río, es un presupuesto austero. Y eso dirá la gente, ¿cómo? Explica. Esto es un poco difícil, ¿no? A ver, tiene el mayor presupuesto de la historia y me dice que es un presupuesto un poco austero. Pues eso es muy fácil, y lo explico. Porque del presupuesto de los 19 millones partimos de la base de que más de 10 millones de euros son casi que para pagar empleados, los empleados municipales. Trabajadores. Si le sumamos también lo que corresponde a los planes de empleo y toda esta historia, probablemente se nos vaya por encima de los 11 millones, por lo cual ya se puede hacer usted una idea de que más de la mitad del presupuesto es para pagar a los trabajadores. Y después tenemos pues aproximadamente 5 millones y medio de gastos fijos. Claro, los gastos fijos, ¿qué son? Los gastos para pagar la electricidad, para pagar el combustible, para pagar los seguros, para pagar los materiales.
con el aumento del costo de la vida que hemos tenido todas las personas en nuestras casas, evidentemente podemos entender que igualmente el ayuntamiento gasta hoy más en gasolina o en gasoil, gasta mucho más en luz, gasta mucho más en materiales, porque un ladrillo pasó de valer 12 céntimos a 36 céntimos. Entonces, con eso... Un cuaderno mismo, que costaba el año pasado 1,20, cuesta este año 2,20. Claro. Entonces, el encarecimiento de la vida también afecta a la administración pública. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que evidentemente el capítulo que he dicho, que son 5,5 millones de costos estructurales, solamente costos estructurales. Es decir, venga quien venga a gobernar, tiene que pagar. Tanto el personal como los gastos estructurales. Entonces, los gastos estructurales ha subido exponencialmente y evidentemente ha dejado muy poquito. Ha dejado para la voluntad política que se llama de hacer cumplir con tu programa electoral, ha dejado en torno a 280.000 euros. Es decir, cuando la gente dice, es que el programa electoral, nosotros siempre hemos cumplido nuestro programa electoral y lo cumpliremos porque para eso estamos. Pero que evidentemente en ese presupuesto que tenemos ahora, que hemos aprobado, nos ha quedado solo 280.000 euros. ¿Por qué? Porque aunque hemos subido también los ingresos del ayuntamiento, no lo hemos hecho a costa de subirlo fácilmente diciendo subimos el IBI o subimos también el sello del coche, que probablemente será algo que tengamos que ver para el año que viene o para el siguiente, en el caso en que las cuentas no queden equilibradas. Pero este año hemos hecho un esfuerzo de subir las tasas municipales, porque las tasas son más justas que subir los impuestos. Si yo subo un impuesto, se lo subo a toda la familia. Por igual. Las tasas, sin embargo, se le sube a quien usa un servicio particular. Entonces no pagan justo por pecadores. Esa es la razón por la que el ayuntamiento ha buscado un cierto equilibrio en el tema de las tasas municipales. Y aparte, otra de las cuestiones que se ha hecho para aumentar los ingresos es también el poder vender más de 500.000 euros en propiedades, en terrenos que no se están utilizando o en casas o pisos que están ocupados. Y no es justo tampoco que un vecino lo esté utilizando, no esté pagando nada, y otro vecino en su casa esté pagando hipoteca o alquiler. Entonces lo justo es que esa persona pues compre ese piso, lo financie como quiera, que se quede con él, ya tiene una titularidad para él, pero aparte ese dinero de la propiedad reinvierte también sobre todos los ciudadanos de Lora del Río, porque ese dinero previsto de la venta se ha incorporado como ingreso al presupuesto, por lo cual lo podrán disfrutar los deportistas, la gente que utiliza la cultura los fines de semana o la gente que utiliza cualquier tipo de servicio municipal. Y eso es muy importante porque por parte del ayuntamiento teníamos que buscar la justicia de que todo fuera lo más justo para todo el mundo. Y lo vuelvo a repetir 20.000 veces, el impuesto del IBI y el sello lo paga todo el mundo, pero las tasas no, por lo cual es de justicia. En segundo lugar, alguien que está utilizando un bien municipal que no está pagando nada, también es de justicia que lo compre, se asegure que tiene una propiedad y que de esa manera todos nos beneficiamos. Y en tercer lugar, sobre todo también son la campaña que se va a hacer para regularizar situaciones en las que muchos vecinos no pagan las tasas comparado a otros. Es decir, yo tengo una cochera y pago religiosamente mi cochera, y mi vecino tiene una cochera, no paga cochera y mete el coche igualmente como lo meto yo. Entonces es injusto. Por eso hay que hacer una campaña también, no para subir a todo el mundo, sino para que todo el mundo pague lo que está tasado, que es de justicia. Por eso es un presupuesto... ¿Es un presupuesto social? Sí, desde luego, sin lugar a dudas, un presupuesto social, porque tiene el mayor presupuesto de la historia en materia de bienestar social, el mayor. Es un presupuesto donde igualmente metemos una partida muy, muy relevante de en torno a 160.000 euros, precisamente para esas personas que trabajan el mes de trabajo en el ayuntamiento. Hemos hablado antes de esto, y si empezamos a juntar el dinero del suplemento, del presupuesto, es que nosotros en el ayuntamiento gastamos aproximadamente, le puedo decir, que más de 40.000 euros al mes en esos contratos que se organizan para personas que vienen a trabajar un mes de trabajo en el ayuntamiento por la lista de servicios sociales. Después tenemos un apartado muy importante también, que lo hemos llevado como iniciativa, donde por primera vez vamos a tener la partida más relevante de la historia en poder contratar a un centro especial de empleo
que pueda dar también empleabilidad a personas con discapacidad en el municipio. Considerando de que hay más de 1.000 personas en el municipio que tienen un grado de discapacidad, pues vamos a poner ese granito de arena, ese primer granito de arena, dotando la partida con, creo recordar, con otros 140 o 150.000 euros para personas con discapacidad, para poder contratar centros especiales de empleo que también vayan incluyéndose en el día a día del municipio. Estamos hablando del presupuesto, ahí que hemos hablado un poco de esos 19 millones largos que es este año. ¿Las pedanías también salen beneficiadas de estos presupuestos, lógicamente? Sí, las pedanías salen beneficiadas porque nosotros fuimos los que inventamos ese meter en los presupuestos a las pedanías de forma independiente. Es decir, que tienen casi un presupuesto reservado para ellos. Por ejemplo, pedanías como Priorato, que es totalmente autónoma, porque ahí viven aproximadamente más de 1.000 personas, pues tienen unas actividades muy peculiares de ellos: la romería del patrón San Isidro, la feria, el carnaval, hay fiestas muy, muy suyas, y todas esas fiestas están desglosadas en el apartado del Priorato. Otros sitios, como por ejemplo Setefilla y el Veredón, que no tienen tanta tradición más allá que la propia feria, pues evidentemente también se benefician de las actividades culturales del resto del municipio, que también tienen actuación en ese lugar. Pero de esta manera se le pone nombre y apellido a todas las actuaciones que son tradicionales en cada una de las pedanías. Y por ejemplo, la pedanía de Setefilla también tendría pues una cosa muy importante, que es tener una persona media jornada todos los días allí trabajando, pues para el mantenimiento de la pedanía, ¿no? Eso es algo muy importante, que también se va a poner en marcha, que ya inventé yo en el último presupuesto que hice, y que se va a materializar también en este año. Así que muy contento de poder llevar a cada rincón del municipio, sea pedanía, barrio, de Lora del Río, cada calle, de llevar un presupuesto lo más justo para todos los vecinos. ¿Qué es el suplemento? Los suplementos lo que significa es que tú puedes suplementar un presupuesto, y lo puedes suplementar utilizando los recursos propios, siempre y cuando el gobierno te deja. En el caso del COVID, cuando vino a la época del COVID, el gobierno suspendió las reglas fiscales, y entonces nos permitió a los ayuntamientos poder coger dinero del banco y poderlo suplementar al propio presupuesto. Y esa es la herramienta que nosotros hemos realizado a la hora de poder coger dinero del banco y poder suplementar, pues por ejemplo, como hicimos en el mes de julio para pagar los salarios de los trabajadores o el pago de la electricidad. Tuvimos que suplementar la partida de los trabajadores y la partida de electricidad con dinero de los ahorros, y en esta última instancia hemos suplementado las inversiones que hay en materia deportiva, por ejemplo, para ampliar el polideportivo, como nos pidieron los clubes, como por ejemplo pues el comprar ese terreno para dárselo a la Junta de Andalucía y que puedan construir las instalaciones sanitarias aquí en Lora. Entonces eso se llama suplemento, es decir, coger dinero de tus ahorros y suplementarlo a lo que es el presupuesto general del año. Así es, sí. Vamos a hablar de otros asuntos. Yo creo que lo de los presupuestos lo hemos tocado todos. No nos queda mucho más que contar, ¿no? No nos queda mucho más que contar. Más que ha sido un presupuesto donde hemos escuchado a todos los vecinos. Hemos venido a dar soluciones a problemas que teníamos en el municipio. Hemos venido a aportar pues estas cuestiones que todos nos plantean, como por ejemplo, oye, vamos a poder abrir la piscina. Pues sí, se abrirá la piscina cubierta en febrero, gracias a que en el suplemento se ha cogido dinero para arreglar lo que teníamos que arreglar de la piscina, y en el presupuesto hemos metido lo que vale, por ejemplo, algo tan importante como la limpieza. Ha habido muchas quejas de los usuarios de las instalaciones públicas de deporte sobre el estado de la limpieza de las instalaciones. Pues hemos metido una partida específica para limpiar las instalaciones deportivas, pues teniendo que contratar a una empresa. No podemos contratar a más gente, pero sí vamos a contratar a una empresa, porque cuando se habla de las privatizaciones y todo esto, a mí me llama mucho la atención, porque yo no voy a tener nunca miedo a que me acusen ni de privatización, externalización, concesión administrativa, absolutamente de nada, porque yo voy a hacer lo que tenga que hacer para solucionar el problema a los vecinos, se llame como se llame.
La seña es algo que es una seña particular, seña con C, es una seña con S particular de Lora. Sí, es una cosa muy particular. Yo siempre estaré agradecido a Francisco Sierra Wish, que es un vecino de Lora del Río, que me dijo: oye, mira, la seña tiene una cúpula, no está colmatada entera, se suben por allí los camiones, uno de estos días se va a caer y va a romper la cúpula de la seña. Y entonces, a partir de ese momento, empezamos a hacer una obra de emergencia para que aquello no colmatara. Antonio, explícanos, tú suponte, nosotros tenemos muchos oyentes en Sudamérica, por ejemplo, un oyente, saludamos a los de Lima, Lima, fíjate tú, la población donde más audiencia tenemos en redes es Lora, como lógicamente. Después viene Sevilla, pero después hay un empate entre Palma del Río, La Campana y Lima. Pero hay semanas que tenemos 1000 y pico de personas que han hecho un seguimiento a nuestra... explícale tú a un limeño o a un mexicano, porque en Ciudad de México tenemos audiencia, o a un chileno o a un madrileño, que también estamos en el ranking de esos 10 primeros. ¿Qué es la seña? Allí en Lima, allí en el Callao, fue donde la primera vez me pusieron una pistola en la cabeza. hace ya unos años. Bueno, vamos a ver, la seña es un molino harinero que utiliza el agua, la fuerza del agua del río para mover las aspas de los molinos y así que trituraban el grano. Esto me hace mucha gracia porque ahora que estamos todos con las energías renovables, con toda la historia, hubo una época donde se inventó la luz, entonces dejaron de utilizar esas cosas y le enchufaron directamente al contador de luz y ya está. Y entonces desaparecieron todas estas cosas, pero visto lo visto, vamos a volver a lo mismo, vamos a volver a utilizar las energías renovables, que es lo que estaban haciendo. Entonces, hace ya muchísimos años se utilizaba la energía que producía la corriente del río Guadalquivir. Exactamente, es una energía hidráulica. Entonces cogían pues con un dique, ponían un dique en el río que dirigía el agua del río con más presión, porque iban cada vez estrechándolo más, por lo cual una masa de agua, conforme más se estrecha el conducto por el que va, mayor presión tiene, y eso hace mover pues las aspas y los molinos de un molino de piedra, que era lo que había. Entonces se echaba grano, le iban echando grano, la piedra de molino se iba moviendo, y entonces al moverse pues se producía lo que era la harina. Ese molino yo lo conocí de pequeño, hasta que un alcalde decidió taparlo con escombros. Aquello se tapó y bueno, por el desgaste del tiempo apareció la cúpula, y fue donde nos asustamos, porque pareció que la cúpula no estaba colmatada de barro hasta arriba, entonces se podía había un hueco caer. que podía claro. Entonces, a raíz de eso empezamos con las obras. Cuando nos dimos cuenta, aquello no era la aceña, sino que eran las aceñas, es decir, era un molino de 6 piedras de molino. O sea, aquello, cuando empezó el arqueólogo a hacer los primeros estudios preliminares, diagnosticó que aquello podía ser el molino más grande del Guadalquivir, que así lo es. Y bueno, pues entonces ya decidimos que entonces aquello no era una obrita pequeña, aquello era una obra de más envergadura. Solicitamos a la Diputación de Sevilla que nos dieran ayuda, nos dio una ayuda, y cuando llegamos nosotros al gobierno eso estaba muy parado, lo reactivamos hasta el punto en que ya está la obra. Y cada día en el que voy allí, pues me sorprende mucho la calidad arquitectónica con la que se construyó, la perfección con la que se ha conservado, porque eso aparentemente parece que sufrió una avenida de agua del río Guadalquivir con una inundación. El dueño limpió, volvió a recibir otra segunda avenida, le pediría al hombre ya mayor y diría: hasta aquí hemos llegado, yo tiro la toalla. Entonces el río fue inundando la seña, pero afortunadamente fue dejando unos sedimentos, una arena que es la que la ha conservado, ¿no? Exactamente, el limo, que es una arena muy fina. El limo es lo que ha entrado en cada uno de los rincones de cada una de las llagas de los ladrillos, haciendo que la aceña, como vulgarmente decimos en Andalucía, se haya podido mantener como lomo en manteca. Como se mantuvo en Nápoles. Exactamente, Pompeya. En aquello fue ceniza, y aquí ha sido Lima del Guadalquivir lo que lo ha permitido. Paso subterráneo, ¿cómo está?
Bueno, hoy teóricamente se debería de entregar la obra, pero habrán tenido un retraso, como es lógico normal, en todas las construcciones. No solo le pasa al Ayuntamiento de Lora, sino también a todos. Y bueno, pues a lo largo del mes de diciembre nos entregarán la llave del paso subterráneo. Nosotros precisamente en el suplemento de crédito último que hemos hecho, hemos cogido, creo que han sido 120 o 140.000 euros del dinero ahorrado del banco y lo hemos metido aquí. ¿Para qué? Para hacer ahora los ajustes que toca hacer en torno al paso subterráneo de Itaza. Si os dais cuenta, entre el paso subterráneo y el colegio hay una acera y un carril bici, pues ahí tiene que ir una calle. Entonces habrá que levantar el carril bici y habrá que asfaltarlo para que puedan pasar los coches. Y eso pues nos tocará hacerlo ahora en el momento que nos entreguen la llave, haremos el proyecto y nada, acto seguido pues haremos la licitación para que eso se haga y se entregue al pueblo de Lora del Río, espero que a lo largo del mes de febrero o marzo. Estamos en los últimos 5 minutos, estamos ya en la recta final, también estamos en la recta final del año, está aquí ya mañana el puente Constitución Inmaculada y eso nos dice que está aquí ya la Navidad. ¿Antonio Enamorado qué es? De comer polvorones, mantecao, mazapanes... Bueno, no soy muy dulcero, las personas que me conocen no soy muy dulcero. El otro día descubrí los mantecaos sin gluten. Yo tengo problemas con el gluten, la lactosa y una serie de alimentos. Entonces descubrí los mantecaos sin gluten, lo probé y me dio mucha alegría porque me recordó mis tiempos de niño. Pero si tuviera algo que comer en particular, sería un chocolate negro crujiente, pero de los que no tienen lactosa. Bueno, estamos ya en Navidades. Vamos a hablar de dos asuntos. Esta mañana se ha presentado la campaña comercio y después hablaremos también de las actividades que hay en esta Navidad. Campaña comercio que se ha presentado esta mañana. Pues una apuesta más por incentivar el comercio en Lora del Río. Es decir, lo primero que hacemos es meter muchas luces de Navidad para que los vecinos de los pueblos al lado vengan a Lora del Río a ver las luces. Lo segundo que hacemos es invitar a los comercios a participar de esas papeletas que sacamos, donde pues hacemos sorteos y pues damos premios al final de la Navidad a todas aquellas personas que han comprado en el comercio local. Este año se ha incentivado un poco más porque hemos apostado pues por aumentar esos premios, así que esperemos que pueda tener una buena aceptación y que haga que la gente compre en el comercio local, ayudando así a todos nuestros comerciantes. Se nota la crisis, se nota más que la crisis, esa subida desmesurada de todo. Bueno, yo muchas veces digo, ¿en qué se nota la crisis? Y cuando hago ese análisis, llego a la conclusión de que cada uno nota la crisis en base a su propia lista de prioridades. Para uno, como yo por ejemplo, soy una persona que la ropa no es una prioridad para mí y se me nota la crisis, por ejemplo, en mi caso, en el precio del gasoil, porque utilizo mucho el coche y hago muchos kilómetros. Pero cada uno tiene su lista de prioridades y cada uno, la crisis, digamos que ha utilizado los recursos de lo que tiene en la lista baja de prioridades para metérselo en lo que para él es algo muy importante. Yo tengo amigos míos que les encanta tomarse una cervecita todos los días en el bar y ellos se la seguirán tomando, valga la cerveza lo que valga, lógicamente. Campaña de Navidad, y con esto vamos a concluir este tiempo que has dedicado para estar con nosotros y contarle a los loreños la última actualidad por parte del alcalde y por parte del ayuntamiento. ¿Qué vamos a tener Bueno, pues Navidad? La Navidad se ha sacado a la calle. Este año, a diferencia de otros años donde hemos utilizado más el Cine Goya, hemos querido que la Navidad salga a la calle para que se beneficien todos los bares y restaurantes de nuestro municipio. Hemos intentado incentivar también el que los bares y restaurantes puedan poner música en vivo en la calle durante unos días concretos, por supuesto también poniendo unos límites para favorecer también el descanso de los vecinos. Pero hemos querido sacar a la gente a la calle, porque cuando la gente sale a la calle y alguien pasa por Lora y ve gente en la calle, invita a que muchos de otros municipios se queden en Lora del Río o utilicen Lora del Río como referencia. En mi caso, yo que vivo en La Campana, cuando vengo a Lora, ¿qué tengo que hacer en estas Navidades? Bueno, tienes mucho que hacer. Desde la página web del ayuntamiento hemos puesto el cartel de Lora Suena Navidad, y donde tenemos un elenco de actividades donde todos los días hay cosas que hacer desde ya, es decir,
desde el día 2 que se empezó antes de... Que se empezó, el día 1 hicimos el alumbrado navideño, el día 2 empezaron las actividades y hasta el día de Reyes Magos pues vamos a tener actividades que acabarán la última ya con los Reyes en el Veredón, como es tradicional el día 6 de enero. Pero hay todos los días actividades y todos son en la calle, porque lo que queremos es sacar a la gente a la calle y que la gente pues realmente utilizara los bares, los restaurantes, las tiendas, que se viera ambiente en las calles de Lora del Río, porque para nosotros, como al estar tan cerca a Lora de la ciudad, para nosotros esto significa una debilidad a nivel pues de todo, ¿no? No podemos competir con las luces que hay en Sevilla, no podemos competir con la oferta comercial que hay en Sevilla, pero sí que podemos ser el centro de atracción de todos los otros municipios cercanos a nosotros que vienen a vernos, como por ejemplo los municipios de la Sierra Norte de Sevilla, que bajan hasta Lora como centro de referencia. Antonio Enamorado, alcalde, gracias por estar con nosotros. Un placer. Se nos ha ido el tiempo, Eva, es lo que podemos contar. Y llegan ya las noticias porque son casi menos 10. Gracias, buenas tardes.